Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Carta de Pablo a Tito, capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En alguna ocasión, todos les hemos dicho a algún amigo: me salvaste la vida. Tal vez en alguna situación peligrosa, un amigo se arriesgó y le salvó a usted la vida. Yo tengo uno de esos amigos a los que le estoy siempre agradecidos. Aunque usted no lo crea, había un tiempo en que yo hacía gimnasia y me preparaba todo el año en el gimnasio para ir en el verano a escalar montañas y acampar en medio de las montañas. Era nuestro deleite de las vacaciones con un amigo. Y un día estábamos escalando una montaña y di un paso en falso y quedé colgado en una barricada allí. Y este amigo me tiró una soga para poder sacarme de esa situación. Si no fuera por ese amigo, yo hubiera caído a más de 15 metros. No sé qué hubiera pasado. Pero siempre cuando lo veo a mi amigo le digo: me salvaste la vida. Pero hay una situación que no sé por qué nosotros muchas veces somos conscientes de situaciones peligrosas que atentan contra nuestro cuerpo, que podrían terminar en la muerte física, pero no nos damos cuenta que estamos en peligro de vida. Y dice el apóstol Pablo: Dios quiere salvarte la vida. En esta aseveración, porque no es algo que uno puede darse cuenta racionalmente, conscientemente. Esto es revelación de la palabra de Dios. Si Dios no nos hubiera advertido y no nos hubiera dicho del peligro en que estamos, nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a creyentes en Cristo y los hace mirar hacia atrás a lo que eran antes de que Cristo llegara a sus vidas. Y luego hay un pero ahora ustedes son otra cosa. Y luego hay un después, y después serán otra cosa. Preguntándole al apóstol Pablo 4 cosas. Si yo tuviera la oportunidad de estar conversando con este hombre de Dios, le diría: ¿de qué nos salva Dios? Primera pregunta importante: ¿de qué nos salva?
Pero la segunda pregunta que le haría es, ¿por qué nos salva Dios? Y la tercera pregunta le diría, ¿cómo nos salva Dios? Y cuando me hubiera contestado esto, le diría finalmente, ¿y para qué nos salva Dios? Fíjese qué importante. Alguien ha dicho que para tener las respuestas adecuadas, tenemos que hacer las preguntas apropiadas. Es muy importante saber preguntar. Ahora, vamos a preguntar entonces 4 cosas importantes. Primero, ¿de qué nos salva Dios? Fíjese, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí el apóstol Pablo está diciéndonos, mire, todo hombre, toda mujer tiene un terrible problema. Ese problema es que nosotros tenemos algo en nuestra naturaleza humana que no está bien. Nosotros tenemos algo en nuestra humanidad que nos condena. Es el pecado que nos ha sido imputado, el pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres. Todos sabemos cómo la Biblia habla de aquel momento en que Dios creó al hombre y la mujer y los puso en un lugar perfecto para que adoraran a Dios, para que tuvieran comunión con Dios, para que trabajaran aquel huerto que Dios había creado para ellos y vivían en una situación ideal, perfecta, creada por Dios especialmente para el hombre y para la mujer. Pero apareció el tentador, Satanás, y los tentó para que desconfiaran de Dios, para que dudaran de la bondad de Dios, para que fueran incrédulos a lo que Dios les había dicho, y los incitó a desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron desobedientes y cayeron en el pecado. Y ese pecado de nuestros primeros padres ha sido transmitido a toda la raza humana. Dice el apóstol Pablo, por cuanto el pecado entró en el mundo por un solo hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos nosotros tenemos una naturaleza humana pecaminosa, caída, que no puede sujetarse a Dios, ni tampoco quiere sujetarse a Dios, sino que se rebela contra las cosas de Dios. Y esto se hace manifiesto externamente en los actos humanos que vivimos cuando estamos fuera de la gracia de Dios. En las cosas que hacemos y que a nosotros nos parecen normales porque es lo que vivimos en la sociedad. Fíjese, la descripción del apóstol Pablo es tremenda. El hombre sin Dios es un insensato. Ha perdido el sentido común. Como alguien ha dicho, hoy el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque realmente uno mira a la gente y dice, realmente estamos locos. Somos insensatos. Y somos rebeldes. Principalmente rebeldes contra Dios. Y rebeldes contra todo tipo de autoridad. Y no queremos sujetarnos a nada, sino que cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Cada uno quiere hacer sus propias normas, su propio estilo de vida y vivir a su manera. Pero mire, Dios no ha rebajado sus valores morales. Dios no ha menoscabado su justicia. Tal vez la sociedad no condene la forma de vida que tenemos algunos. Las leyes humanas pueden condenar el pecado grosero, pero hay ciertas actitudes que las deja pasar. Pero Dios no es así. Dios dice que la insensibilidad, la insensatez, la rebeldía y el estar esclavos de concupiscencias y deleites diversos, es decir, alimentando nuestra carnalidad, nuestra sensualidad,
no nos contentamos con lo que tenemos, sino que siempre queremos más y mayor diversidad, de tal manera que llegamos a estar esclavos de nuestras propias adicciones. Y luego dice el apóstol Pablo, vivimos en una sociedad cuando estamos sin Dios que se caracteriza no solamente por la vanidad de las cosas pasajeras, sino que está caracterizada porque nos estamos mirando unos a otros, comparándonos unos a otros y siendo envidiosos. No estamos contentos con lo que tenemos, queremos más y queremos lo que el otro tiene. Y vivimos comparándonos con los demás. Y eso nos lleva a una situación tremenda. No solamente que aborrecemos a los otros, sino que nos aborrecemos a nosotros mismos. Entonces dice el apóstol Pablo, si quieres que te diga de qué nos salva Dios, en primer lugar, nos salva del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos condena. En la justicia de Dios, Él tiene que castigar el pecado. En la justicia de Dios, Él tiene que condenar el pecado. En la justicia de Dios, todo hombre y toda mujer nacido en este mundo está destinado a eterna perdición a causa de sus pecados, no solamente por lo que hace, sino por lo que es. Nuestra naturaleza humana está viciada y no puede tener relación con Dios. ¿De qué nos salva Dios? De esa pena, de esa separación, de esa condenación. Y nos salva también del poder del pecado que nos esclaviza, que nos hace la vida miserable y que nos hace vivir en una condición como la que describe el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículo 3. De eso nos salva Dios. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Dios? Fíjese el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salva Dios? Cuando Dios salva a un hombre, dice el apóstol Pablo, no lo salva por las obras de justicia que ha hecho. Hay muchos que creen, y es la tendencia del ser humano en su orgullo, que Dios nos salva por las cosas buenas que nosotros hacemos. Y dicen que nosotros tenemos que practicar la religiosidad, la moralidad, hacer una demostración de bondad para ablandar el corazón de Dios de tal manera que Él sea movido a misericordia y diga, bueno, no ha sido tan malo en su vida, le vamos a dar un lugarcito en el cielo para Él. ¿No es eso lo que enseña la Biblia? La Biblia dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada bueno que nosotros en nuestra naturaleza humana podamos hacer para Dios. ¿Por qué nos salva Dios? Porque Él es bueno y porque Él nos ama. En otras palabras, Dios nos salva por lo que Él es, no por lo que somos nosotros. Dios es bueno, es benigno y está buscando el eterno bien de todas las criaturas que Él ha hecho. Él quiere lo mejor para vos, pero Él es amor. Y a pesar de que nosotros le hemos dado las espaldas a Dios, a pesar de que nosotros nos hemos constituido en enemigos de Dios, a pesar de que nosotros le hemos fallado a Dios, a pesar de que nosotros no queremos saber nada con Dios, a pesar de que nosotros miramos con desprecio la justicia de Dios, Dios nunca ha dejado de amarnos. No puede dejar de amarnos, porque su naturaleza es amor.
Nada de lo que vos hagas puede hacer que te ame más. Nada de lo que hagas puede hacer que Él te ame menos. Dice el profeta Jeremías, hablando en nombre de Dios, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. ¿Por qué nos salva Dios? Por su propia naturaleza. Él quiere, Él puede. Por eso dice el apóstol Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Dios había hablado de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Dice el autor de la carta a los Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado a nosotros en el Hijo. Es decir, el Señor Jesucristo, la manifestación del Señor Jesucristo es la revelación de un Dios bueno y amoroso que por su misericordia quiere salvar al hombre pecador. Cristo nació, el Dios eterno se encarnó para que nosotros podamos entender, comprender, ver la naturaleza de Dios. Cuando uno ve al Señor Jesucristo obrando, caminando, sanando, puede ver la bondad de Dios. Cuando uno ve la compasión con que Cristo miraba a la gente, puede comprender el amor de Dios. Pero la manifestación suprema de que Dios es bueno y quiere nuestro bien, la más grande demostración de que Dios nos ama, es que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esta misericordia, esta gracia de Dios es todo el poder de Dios movido al solo impulso de su amor, haciendo todo lo necesario para que el hombre pueda ser salvo. Dios nos salva por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. No podíamos hacer nada que agrade a Dios. No podíamos cumplir la ley de Dios. No podíamos ofrecer nada que satisfaga a Dios. Pero por lo que Él es bueno, amoroso y misericordioso, envió a su Hijo Jesucristo para nacer, vivir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió para vencer el pecado. Cristo resucitó para vivir en nosotros. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, entonces, ¿cómo nos salva Dios? Si Dios no nos salva por obras que nosotros podamos hacer, si no hay mérito alguno en nosotros, si es imposible que nosotros agrademos a Dios de manera alguna, entonces, ¿cómo nos salva Dios? Y la respuesta sencilla a esta pregunta es por medio de Jesucristo. Dios nos salva por medio de Jesucristo. Fíjese la segunda parte del versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo murió por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios para que nosotros podamos llegar a ser aceptos por medio de Él. Era necesario que alguien que no tuviera pecado, alguien que fuera inocente, alguien que fuera acepto por Dios, hiciera algo. Y Dios miró sobre esta tierra y no encontró un solo hombre que pudiera ponerse en la brecha y hacer el puente entre Dios y los hombres para que seamos reconciliados. Hasta que vino Cristo, el Dios hecho hombre, el único hombre perfecto, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Y Él dio su vida en sacrificio, ofrenda que fuera aceptable al Padre.
¿Cómo nos salva Dios? Aplicando los méritos del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. No hay mérito propio en ninguno de nosotros. No hay nada en nosotros que pudiera Dios aceptar, ni nada que pudiera agradarle a Dios de nuestra naturaleza humana caída. Entonces Dios tomó los méritos de la justicia de su propio Hijo y los puso en nosotros. Primero cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él los llevó en la cruz, y luego tomó la justicia de su Hijo y nos la atribuyó a cada uno de nosotros. Y esto lo expresa el apóstol Pablo diciendo que nos lavó por el lavamiento de la regeneración. Qué lamentable es que algunos teólogos hayan confundido esto con la regeneración bautismal. Cuando leen lavamiento de la regeneración, creen que algún tipo de agua bendita siendo esparcida sobre la cabeza de un bebé le quita el pecado original. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo estaba pensando en una figura del Antiguo Testamento cuando el sacerdote iba a ofrecer sacrificios a Dios en el altar del tabernáculo. Allí afuera, en el atrio, había un lavatorio para que se lave sus manos, para que se lave de forma que pueda ser ceremonialmente limpio para entrar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo está pensando en esta figura y dice, para que un hombre o una mujer pueda entrar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios, primeramente tiene que pasar por el lavatorio. ¿Y cómo hace esto Dios? Por medio de Jesucristo. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, Dios le lava de todos sus pecados. Dios perdona sus pecados. Pero no solamente que perdona nuestros pecados, sino que nos justifica. Esto es tremendo porque perdonar sería dejarnos allí. Está bien, no me acordaré más de tus pecados. Pero Dios hace más que esto. Nos da una vida nueva, una vida limpia, una vida como si nunca hubiéramos pecado. Es la vida de Cristo, es la naturaleza de Cristo. Por eso habla del lavamiento, de la regeneración. Regenerar es volver a crear, es darte una vida nueva, es la oportunidad de volver a empezar. ¿Cómo nos salva Dios? Dándonos una nueva vida. Pero no solamente te da una nueva vida regenerada por Él, sino que dice por medio de la renovación del Espíritu Santo. Dios quiere darte la oportunidad, no solamente de que tengas una posición santa delante de Él, sino que tengas una vida que se va renovando de día en día. Fíjese qué importante que es esto. Vivimos en medio de un mundo que nos aprisiona, que nos oprime, que nos tensiona. Vivimos estresados, decimos comúnmente. ¿Qué está haciendo el mundo? Está amoldándonos para que vivamos a la manera de la gente que no tiene para nada en cuenta a Dios. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Hay otra versión que dice, no dejen que el mundo los meta en su propio molde, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere hacer esta obra. Dios quiere salvarte de esta manera. Quiere darte una nueva vida. Es una vida creada en el poder del Espíritu Santo, poder que desciende de lo alto, para sumergirte en la persona del Señor Jesucristo. Esto es bautismo del Espíritu Santo. Esto es estar unido vitalmente a Cristo por medio de la fe. Esto es una nueva vida,
Una vida que solamente conoce el que ha puesto su fe en Cristo como Salvador personal. Y Dios quiere que de día en día tu vida se vaya renovando por el mismo poder del Espíritu Santo. Para que no vivas como el resto de la gente, sin sentido, sin rumbo, sin gozo, sin paz, sin experimentar el amor de Dios, sino una vida renovada día tras día. Pero la última pregunta es, ¿para qué nos salva Dios? Y fíjese que el apóstol Pablo da una doble respuesta a esto. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué nos salva Dios? Para que tengamos una vida eterna junto a Él. Para que, dice el apóstol, justificados gratuitamente por su gracia. Dios nos regala la salvación. Dios nos justifica de pura gracia, sin dinero, sin precio, sin mérito, sin vanagloria de nuestra parte, sin orgullo. Pero lo tremendo de esto es que no solamente Dios nos perdona, nos justifica, nos da una nueva vida que se renueva de día en día, sino que nos adopta como hijos suyos. Y el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros nos hace clamar, Abba Padre. Ahora que Dios es nuestro Padre, nos ha convertido en sus herederos. No sé si usted puede comprender esto, yo no lo comprendo, pero lo creo porque Dios lo dice en su palabra. Soy heredero de Dios, Él es mi Padre. Todo lo que es de Dios es mío. Y ahora que estoy en Cristo, Dios me ama como ama a su propio Hijo. Y todo lo que es necesario para la vida, para la piedad, Dios lo provee, conforme a las riquezas de su gloria. Pero no solamente esto nos da Dios, sino que nos ha puesto, ya que somos hijos y herederos, una esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Mire, cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, tiene vida eterna. Y todavía nosotros no llegamos a experimentar todo lo que significa tener vida eterna. Pero hay esperanza. Este mundo se va destruyendo. Las cosas que hoy vemos un día no serán más. La historia se acabará. Esto es efímero, temporario. Pero nosotros no vivimos aferrados a las cosas que se ven. Estas son temporales. Sino a las que no se ven porque son eternas. Y cuando una persona es transformada por el poder de Dios, tiene esperanza en el corazón porque sabe que cuando todo esto se haya terminado, nosotros estaremos siempre con el Señor. ¿Para qué nos salva? Para que tengamos esperanza de vida eterna. Pero en segundo lugar, fíjese lo que dice el versículo 8. La segunda parte dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Otro para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mire, la Biblia es clara en esta. Dios no nos salva por nuestras buenas obras, pero Dios nos salva para que podamos hacer buenas obras. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 2, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios.
no nos da la salvación por nuestras obras meritorias. Nos regala la salvación aunque no lo merecemos. Pero luego dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Las buenas obras no son la raíz de la salvación, son el fruto de la salvación. Dios no nos salva por nuestras buenas obras, pero nos salva para que en Cristo Jesús nosotros podamos hacer buenas obras. Esto significa algo que es bueno, que favorece nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Para esto nos salva Dios. Ahora, yo quisiera terminar con algo que enfatiza el apóstol Pablo en este pasaje tan importante. Mire, en pocos versículos hay una revelación extraordinaria de parte de Dios acerca de qué nos salva Dios. Dios nos salva de una vida perdida en el infierno. Dios nos salva de una vida dominada por el pecado. Si hay un momento en tu vida que te has reconocido como pecador y le has dicho a Dios, Señor, creo en tu palabra. Sé que estoy condenado al infierno. Sé que tengo una vida pobre sin Dios. ¿Ha habido un momento así en tu vida? Luego, ¿por qué nos salva Dios? Porque Dios nos ama. Porque Dios es bueno. ¿Ha habido un momento en tu vida en que le has dicho, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para vencer el pecado, gracias porque Cristo resucitó para vivir su vida en mí? Gracias, Señor. ¿Lo has hecho en tu vida alguna vez? Pero luego, ¿para qué nos salva? Para que tengamos seguridad de vida eterna. ¿Tienes esta seguridad en tu vida? ¿Estás seguro que el día en que cierres tus ojos en este mundo pasarás a la presencia de Dios para vivir toda la eternidad con Cristo? Si no lo has hecho, este es el momento. ¿Para qué nos salva? Para que tengamos una vida fructífera, una vida de buenas obras. ¿Tu vida se caracteriza por buenas obras? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esto es un tremendo llamado para todos los que predicamos la palabra de Dios. Y es una tremenda advertencia para todo el que escucha la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, esto que te escribo es palabra fiel. Tienes que creerla, tienes que aceptarla, porque es la promesa de Dios que no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que te ama. Él dice que busca tu bien. Dios dice que ha enviado a su Hijo para salvarte la vida. Dios dice que quiere salvarte la vida. Es palabra fiel. Es palabra que se tiene que creer sin dudar. Y todo aquel que cree esta palabra tiene vida eterna. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, esto quiero que lo insistas con firmeza. Por eso, cada domingo, desde esta plataforma, anunciamos el mensaje del Evangelio con insistencia. No sé cuántas veces lo habrá oído usted. 1, 2, 3, 100. Esta palabra es para aquellos que
todavía no tienen a Cristo en su corazón y tienen que abrir las puertas de par en par y decirle, Señor, te entrego mi vida, sálvame, Señor. Y esta palabra es para aquellos que, habiendo abierto su corazón y teniendo a Cristo en su vida, también se pregunten, ¿vivo a la altura de la posición en que Cristo me ha colocado? ¿Tengo esta clase de vida victoriosa por la cual Cristo vino a este mundo para salvarme? Todos nosotros tenemos que ser alcanzados por este mensaje, tocados por esta palabra, humillados delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, te confieso que soy un pecador. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu bondad que mandaste a su Hijo a morir por mí. Señor, quiero tener esa vida eterna que me regalas. La acepto, Señor, y quiero vivir una vida nueva. Una vida que glorifique el nombre de Dios y una vida que sea de bendición para todos los que están alrededor de mí. Vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia por unos instantes para hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y en este momento solemne, solo allí en tu asiento, delante de Dios, que conoce tu verdadera condición espiritual, decirle lo que siente tu corazón con palabras sencillas pero profundas. Señor, Señor, te confieso que soy un pecador. Señor, me arrepiento de tener una vida malgastada. Quiero recibir a Cristo que ha muerto en la cruz para perdonar mis pecados y para darme una vida nueva. Quiero tener seguridad de vida eterna. Señor, no quiero vivir perdidamente. Quiero tener una vida que te agrade, una vida que sea bendecida por ti. Palabra fiel es esta, y en esto quiero que insistas con firmeza. Vamos a terminar con una palabra de oración, pero si hay alguna persona que tenga una inquietud espiritual o que haya hecho esta oración al terminar, quisiéramos darle un consejo de la palabra de Dios para su vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Y Padre Celestial, queremos encomendar esta palabra tuya para que haga la obra para la cual tú la has enviado. Si hay personas aquí que todavía no han tenido esta experiencia personal de un encuentro con Cristo, que todavía no le han abierto las puertas de su corazón, que no han aceptado el regalo de la vida eterna, te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando. Y para todos nosotros que tenemos a Cristo como Salvador personal, que esta palabra fiel haga su efecto en cada uno de nosotros, para que comprendamos la bendición que tú nos has dado, para que comprendamos la posición en que tú nos has puesto, para que comprendamos la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Que al salir de este lugar, nuestras vidas hayan sido tocadas por su palabra y que cada uno de nosotros la ponga por práctica en la vida cotidiana. Padre, te damos gracias y te pedimos que al separarnos nos acompañes con tu paz y con tu bendición. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.